Bienvenidos al curso de matemática. El día de hoy vamos a realizar el tema de cuadriláteros. Vamos entonces con la explicación. Bien, ahora vamos a comenzar entonces con la explicación. Primero tenemos los cuadriláteros y su respectiva clasificación. Recordemos que los cuadriláteros tienen una característica muy peculiar, y la cual es que siempre van a tener 4 vértices, ¿ya? Así como también 4 lados. Cualquier figura geométrica que contenga 4 vértices o 4 lados se va a denominar entonces cuadrilátero. Y a su vez podemos clasificarlo un poco más detalladamente. Ya sabemos que es un cuadrilátero porque tiene 4 vértices o 4 lados. Listo. Ahora, vamos con la primera clasificación, que son los paralelogramos. Profesor, ¿qué son los paralelogramos? Los paralelogramos son aquellos que tienen 2 pares de lados paralelos, ¿ya? En este caso tienen 2 pares de lados paralelos. ¿Eso qué significa, profesor? Bien, esto va a significar que en este caso los lados paralelos nunca van a intersectar. Por ejemplo, si nosotros ampliamos este segmento de acá y este otro segmento, descubrimos que jamás estos dos van a poder cruzarse. ¿Por qué? Porque los dos van en líneas rectas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El primero que tenemos aquí es el cuadrado. Profesor, ¿qué es el cuadrado? Tenemos acá el cuadrado. El cuadrado es un cuadrilátero que va a tener todos sus lados iguales, ¿ya? Del mismo tamaño. Pero a su vez va a tener una característica y es que va a formar ángulos rectos, ¿ya? Todos sus ángulos internos son rectos, o sea, son los 90 grados. Seguidamente, como ya te he explicado, van a tener todos sus lados iguales. Y obviamente va a ser un cuadrilátero, ¿sí? Pero a su vez también va a ser un cuadrado. Seguidamente vamos con el rectángulo. Acá vamos a colocarle rectángulo. El rectángulo tiene la peculiaridad de que va a tener dos ángulos, bueno, dos lados de igual tamaño, y los otros dos también. Va a tener entonces 2 pares de lados iguales, ¿ya? Este con este y este con este. Ojo que este no es igual a este, ¿ya? Solamente que su opuesto del otro lado va a ser del mismo tamaño. Y al igual que el cuadrado, igualmente va a formar ángulos de 90 grados en todos sus ángulos internos. ¿Listo? Bien, vamos entonces con el tema del rombo. En el rombo va a ocurrir algo parecido al cuadrado, y es que todos sus lados van a ser del mismo tamaño, ¿ya? Van a ser iguales, pero no va a formar ángulos de 90 grados, ¿ya? O sea que no va a tener ángulos rectos dentro del rombo, sino más bien va a formar otro tipo de ángulos, ¿ya? Lo único que la diferencia del cuadrado es que no va a formar ángulos rectos dentro del rombo o de la figura geométrica, ¿ya? Vamos a colocar entonces aquí los ángulos para que se diferencien. Y seguidamente vamos con el romboide. El romboide en este caso igualmente va a tener, a ver un ratito, romboide. El romboide va a tener 2 lados del mismo tamaño. Por ejemplo, este de acá va a tener el mismo tamaño que este de acá. Y este de acá va a tener igual tamaño que su opuesto, ¿ya? Tiene esta forma un poco inclinada. Es parecido a un rectángulo, pero igualmente no va a formar ángulos rectos, ¿ya? Va a formar otro tipo de ángulos. Igualmente este no forma ángulos rectos. Si nos damos cuenta, el romboide es parecido al rectángulo, solamente que no va a formar ángulos rectos. Y el rombo es igual al cuadrado, solamente que no va a formar ángulos rectos. Seguidamente vamos con los trapecios, ¿ya? Primeramente tenemos 2 trapecios de esta manera. Profesor, ¿qué es un trapecio? Un trapecio es aquella figura geométrica, un cuadrilátero, que va a tener solamente un par de lados opuestos o paralelos, ¿ya? En este caso van a tener acá, como podemos observar, uno y otro, que son paralelos. Ojo que son paralelos, no son iguales, pero son paralelos. Entonces, vamos a colocar acá A y B, y C y D.
donde AB es paralelo al segmento CD, ¿ya? Entonces, por eso al respecto es un trapecio. Recordemos que los paralelogramos tienen dos, en este caso, dos pares de segmentos paralelos, ¿ya? En el caso de los trapecios solamente van a tener uno, que es AB y CD, porque AB y BD sí van a intersectar, ¿ya? Entonces estos no van a ser paralelos. Seguidamente vamos con el otro trapecio. En esta manera, como podemos observar, este vendría a ser un trapecio con un ángulo recto en esta parte, ¿sí? Va a haber veces que te va a tocar trapecios con medidas de 90 grados de esta forma. Y va a haber otros que te van a tocar de esta manera, ¿no? Con diferentes ángulos y que no son los 90 grados. Seguidamente, igualmente con esto pasa que estos dos de acá van a ser paralelos, pero estos dos van a ser, en este caso, van a intersectar en algún punto. ¿Listo? Finalmente vamos con el trapezoide. El trapezoide va a ser igualmente un cuadrilátero, pero que no va a tener ningún tipo de par de lados paralelos, ¿ya? Este no va a ser paralelo a este, ni tampoco este a este. Porque si ves acá tiene una ligera inclinación, la cual va a dar que siempre va a tender a bajar, y eso va a generar una intersección entre los dos segmentos, ¿ya? Entonces, este se va a caracterizar por no tener ningún par de lados paralelos, ¿ya? Acá no hay, acá no hay, acá no hay y acá no hay. ¿Listo? Ahora vamos con el área de un cuadrado. El área de un cuadrado se va a arreglar de la siguiente forma, es lado por lado, y esto va a ser igual al lado al cuadrado, ¿ya? Se puede escribir de las dos formas, o lado por lado, o lado al cuadrado, ¿ya? Es lo mismo. Por ejemplo, vamos a tener acá un pequeño cuadrado, y recuerda que el cuadrado, todos sus lados van a ser del mismo tamaño, ¿ya? Entonces acá tenemos el cuadrado que va a medir 2 centímetros por un lado. Recordemos que sus ángulos internos son 90 grados. Entonces ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque si solamente vamos a tener un lado de un cuadrado, ojo, no de un cuadrilátero, sino de un cuadrado, entonces ya tenemos la medida de los demás lados. Este también va a medir 2 centímetros, este también, y este también. Todos son lados, entonces la fórmula es lado por lado. Bueno, como los lados son iguales, entonces es 2 por 2. Y esto es igual a 4. O también podemos aplicar la fórmula de lado al cuadrado, que como todos son iguales, igualmente colocamos 2 al cuadrado, y esto es igual a 4. Pero no te olvides nunca de colocar la unidad con su respectivo cuadrado, porque estamos hablando de un área, ¿ya? Seguidamente vamos con el área de un rectángulo. Entonces estamos con el área de un rectángulo. El área de un rectángulo simplemente va a ser igual que el cuadrado, el lado por lado. Pero en esta ocasión el rectángulo va a tener dos lados, bueno, sus lados son diferentes, ya que en este caso la parte más larga se va a llamar, ¿no?, el ancho, y la parte más corta se va a llamar en este caso el alto, o viceversa también se podría decir, ¿no? Bien, entonces lo que ocurre acá es lo siguiente, que se va a multiplicar esos dos lados que va a tener el rectángulo, que se van a repetir, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá el rectángulo, ¿verdad? La propiedad del rectángulo era que estos lados eran del mismo tamaño, los opuestos son del mismo tamaño, y este con este eran del mismo tamaño. En conclusión, los lados paralelos de un rectángulo van a ser del mismo tamaño. Por ejemplo, si acá yo le coloco 4 centímetros, entonces en su opuesto o en su lado paralelo igualmente debe valer 4 centímetros. Acá arriba sí valdría 7 centímetros, entonces en la parte de abajo también vale 7 centímetros. Recordemos que este lado le podemos llamar A y este lado de base le podemos llamar B. Simplemente el área de un rectángulo va a ser la multiplicación de esos dos lados, A por B, ¿ya? Eso es todo con respecto al área del rectángulo.
¿Cómo se va a definir, profesor? Simplemente colocando un A y abajo una especie de dibujito de un rectángulo. Igualmente en el cuadrado, ¿no? Se me había olvidado decirlo. Y un pequeño cuadradito, ¿no? Recuerda que el cuadrado tiene que ser simétrico. Ya está. Ahora, vamos a multiplicar entonces. Si yo quiero hallar el área de este rectángulo, voy a multiplicar los lados que se van a repetir, ¿no? O sea, 4 por 7. O sea, A y B, ¿no? Bien, vamos a colocar acá el área del rectángulo es igual a 4 centímetros, o bueno, 4 simplemente, por 7. Y esto a su vez es igual a 28. Pero recuerda que tenemos que observar el símbolo que es centímetros. Y no olvidar que le tenemos que colocar al cuadrado en todos los casos. ¿Listo? Entonces esto ha sido todo con respecto a cuadriláteros. Si tienes alguna pregunta o duda, me la puedes dejar en la plataforma virtual, justamente en el área de chat o mensajes. Eso ha sido todo con respecto al tema. Hasta luego.